Buenos días, damos comienzo a la cápsula de lenguaje de sexto año básico. Vamos a esperar el ingreso de los estudiantes durante esta mañana. ¿Ya? Vamos a, mientras tanto, compartir pantalla y nos vamos a ir a nuestra presentación del día de hoy. ¿Ya? Vamos a esperar, en este momento están justamente ingresando algunos alumnos que esta mañana nos acompañan. Vamos a mencionar que vamos a trabajar la etapa 7, que va a ser una etapa muy breve, ya, en la cual vamos a considerar solo esta semana de trabajo, ya, y el día lunes. Por lo tanto, es muy importante que usted ingrese a las cápsulas, ya, su asistencia es muy importante. Les voy a recordar también que van a tener una nota por etapa, ya, eso quiere decir que la etapa 7, perdón, la etapa 6 es mucho más extensa que la etapa 7. Lamentablemente la 6 nos extendimos demasiado, nos atrasamos en algunos casos, ¿ya? Por lo tanto, como esto se hace por internet y es a distancia, los tiempos son mucho más acotados, chiquillos, ¿ya? Entonces, lamentablemente, el día lunes no pude realizar las cápsulas, les pido disculpas por ello, se avisó, ya pedí que les avisaran debidamente, con anticipación de que no iba a haber cápsula. Por lo tanto, hoy día vamos a trabajar en etapa 7, el lunes vamos a trabajar en etapa 7, ya, el viernes vamos a trabajar en la evaluación del libro, el viernes sí o sí se realiza la evaluación del libro, y ya el lunes siguiente comenzamos con la etapa 8, para ponernos al día, ya, por lo tanto su asistencia es 100% obligatoria. ¿Por qué digo esto? Porque estamos ya con la revisión de las notas que corresponden a la etapa 6. Quisiera comentar que en la etapa 6 se hicieron 12 clases, ¿ya? Y de esas 12 clases, tengo compañeros que ingresaron a un alto porcentaje de clases. La gran mayoría, bueno, tuvo buena asistencia, pero me gustaría destacar, por ejemplo, a los compañeros que tuvieron más asistencia a esa cápsula, perdón, a esa etapa. Espero que se encuentren dentro de los presentes para que puedan saber de este reconocimiento. Y bueno, esta cápsula queda grabada, así que vamos a felicitar a Gavilán, a Ignacio Gavilán, vamos a felicitar a la señorita Gómez, ¿ya? Y vamos a felicitar a el compañero Vallejos, ¿ya? Y Erazo, quienes son los compañeros que tienen más asistencia durante la etapa 6, ¿ya? También me gustaría agregar a este grupo de selectos estudiantes a la señorita Fernández, ¿ya? Que también está dentro de las altas asistencias en la etapa 6. Ya, vamos a esperar que en la etapa 7, que es mucho más breve, que consiste solamente en el desarrollo de 3 cápsulas, tengamos la misma importancia de asistencia, y en la etapa 8 lo mismo. Ya, nos vamos a ir inmediatamente entonces a nuestro trabajo del día de hoy. Cápsula número 20, hoy día 2 de octubre, trabajamos con el objetivo priorizado de leer y familiarizarnos con un amplio repertorio de la literatura con el fin de aumentar el conocimiento del mundo y desarrollar la imaginación, reconocer su valor social y cultural a través de la lectura de distintos textos. Tenemos entonces los tips de la etapa 7, que son los mismos que estaban presentes en la etapa 6. Recordar la utilización de audio, cámara y texto cuando sea pertinente. Recordar el ingreso de los estudiantes con nombre y apellido real, no ficticio. Recordar que debe ingresar a las 2 partes de la clase, ¿ya? Se toma asistencia, perdón, generalmente en la segunda parte. Mencionar también que debe ir escribiendo en su cuaderno lo que sea más relevante del origen Profe, de la cápsula. Dígame. yo estuve en su clase, pero me, me no me nombró. Sí, Sebastián, lo que pasa es que nombré a las personas que tenían la asistencia completa, y también dije que existía mucha gente que había tenido buena asistencia, que en general habían tenido buena asistencia. A lo mejor usted no tiene el total, pero sí tiene una muy buena asistencia. Después les digo cuántos días tiene de todos los que aparecen, ¿ya? Vamos a continuar.
y les voy a pedir por favor que nos concentremos en la cápsula. Ya alguien que tenga dudas respecto a la asistencia y que no haya sido nombrado, tal como Sebastián, puede hacer la consulta en el momento que corresponda, ya, pero desde ya les digo, y vuelvo a insistir, la gran mayoría tuvo buena asistencia. El tema está en que los compañeros que mencioné son los compañeros que de 12 cápsulas ingresaron a 12, ¿ya? Es decir, tienen la totalidad de asistencia. Continuamos ya recordando, antes de cambiar de diapositiva me gustaría mencionar el punto número 6, porque mucha gente no ha entendido todavía ya que nosotros no vamos a realizar una prueba, no vamos a realizar una evaluación ya para los contenidos que estamos viendo, porque vamos realizando evaluaciones clase a clase. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vuelvo a explicar. Cada cápsula tiene una nota y cada cápsula se evalúa por asistencia a la cápsula, participación en la clase, presentación de actividad dentro de la cápsula, o si quedamos de acuerdo en presentarla al día siguiente o cuando sea, pero usted la presentó. Esos son los 3 criterios para evaluar ya cuál es la nota que usted va a tener por cápsula. No, yo quiero que quede claro esto para que ustedes expliquen en sus casas que no es necesario que descarguen una prueba ni que descarguen una evaluación. Ya, si van a la nube de su curso, se van a encontrar con la evaluación del lenguaje, pero es el desarrollo de actividades que estamos realizando, ya, que son evaluadas todas clase a clase. Eso es lo que estamos desarrollando día a día, ya. Caso contrario o caso distinto es para la evaluación del libro, que ustedes saben que les damos el espacio para desarrollar una cápsula, el espacio para que se pueda descargar la prueba y ustedes la puedan realizar en caso de no haber ingresado a la cápsula. Ya recuerden que las personas que descargan la prueba tienen que buscar la prueba el mismo día de la evaluación porque no se sube antes, tienen el mismo tiempo que los compañeros que realizan su cápsula, ya dan la evaluación y tienen la nota de manera instantánea. También aclaro eso, las personas que descargan la prueba tienen que esperar a que se les entregue la nota porque la evaluación no es inmediata, ya no es lo mismo evaluar a una persona que me responde de forma oral a evaluar a una persona que tengo que revisar su prueba, leerla, es distinto, ¿ya? Vamos entonces a comentar que hoy día trabajamos con la unidad 3, que nos propone el trabajo con novelas y textos audiovisuales con el fin de desarrollar la comprensión y la habilidad de comparar. Vamos a mencionar que el trabajo Caligraphics ya tenía un nuevo desafío que era completar hasta la página 60, ya esa revisión de actividad la vamos a realizar en la segunda parte, ya para dejar consignado y escrito aquí a los compañeros que presenten su actividad. Hoy día vamos a ver un video ya justamente para compartir lo que se nos viene a continuación, que es un trabajo muy importante, para la cual yo les pedí que ustedes se prepararan, ya, porque vamos a trabajar de la página 202 a la 215. ¿Qué aparece en la página 202 a la 215? Aparece un texto que se añade a los textos que ustedes tenían que leer en las páginas 206 hasta la 211, ¿ya? Y en la página 215, o a contar de la página 215, entonces comienza un despliegue de preguntas que abordan el texto 1, el texto 2, 3 y 4. ¿Ya? Se supone que ustedes en las páginas que yo les di para leer para la casa, 206 a la 211, iban a reconocer del texto 1 al texto 3. ¿Ya? Y hoy día íbamos a continuar con el texto 4. Por tanto, hoy día tenemos una muy importante actividad que realizar. ¿Es casi una prueba, una evaluación? Sí, es una evaluación, porque recuerde que dijimos que todas las clases se evalúan, ya que evaluamos clase a clase. Como la semana pasada tuvimos presentaciones, ya nos atrasamos ahí un poco, se tuvo que dar una segunda instancia para que otros compañeros pudiesen realizar sus presentaciones. Quisiera comentar también que en el correo revisé a algunos compañeros que me enviaron su presentación, pero que no pudieron disertar, a quienes los voy a dejar igual con la nota que les corresponda, ya por haber enviado su actividad. Obviamente yo comenté que la idea de realizar disertaciones era ocupar una o máximo 2 cápsulas, de hecho estaba diseñado para una.
porque la disertación era bastante breve. De hecho, ese día nos sobró tiempo. El primer día que disertaron los compañeros, no sobró tiempo. Si nadie más disertó, fue porque nadie más estaba con su material dispuesto para realizarlo. ¿Ya? Entonces, avanzamos. Les pido se me ocurrió aquí, ¿ya? Bueno, aquí tenemos entonces las actividades que vamos a realizar. Nos vamos a ir el texto para que podamos reconocer inmediatamente qué es lo que tenemos que trabajar entonces. Ya, aquí estamos en el texto, voy a poner esa barrita que me es mucho mejor para poder buscar las páginas. Hoy día vamos a trabajar nosotros en clases el texto del Barón de Munchausen, ya, pero ustedes, me imagino que vienen preparados, ya que tenían que leer, voy a subir, eran hartas páginas, por eso las di para que las pudiesen leer y tuvieron harto tiempo, porque claramente el día lunes no tuvimos cápsula. Ya, el último día de clase alcanzamos a revisar la página 205, estuvimos trabajando con los prefijos y sufijos, ya, luego ustedes tenían que leer de la página 206, entonces, donde iban a encontrar el texto, un paseo por el libro de la selva y la vida de su autor, ya, el texto no lo vamos a leer ahora porque se dio la instancia para leerlo en la casa. Luego tenían el texto El mar, segundo texto, ya. Luego, a continuación de leer el texto El mar, había que leer el texto Cuentos de animales y otros cuentos de Horacio Quiroga, ya. Así avanzábamos, hasta llegar a la página que hoy día vamos a trabajar, que sí está considerada dentro de esta cápsula, 212, donde nos encontramos con el texto El varón de Munchausen y la alegre rebelión de la fantasía. ¿Ya? Este texto sí se va a leer ahora en clases, ¿ya? Vamos a trabajar y realizar las actividades que vienen a continuación, que consisten en el texto 1, texto 2, texto 3 y el texto 4 que van a reconocer ahora, ¿ya? Por eso les había pedido que lo leyeran en su casa, porque son textos, eran varios textos, ¿ya? Entonces vamos a ir a nuestro video para poder asociar y comprender en qué consiste el varón de Munchausen, para tener una idea general, y luego vamos a volver con la lectura de las páginas que nos propone el día de hoy la cápsula. Vamos entonces. ¿Qué es lo que define a la literatura, diferenciando la ficción de la no ficción? ¿En qué momento se traspasa esa línea donde entramos en los terrenos de la imaginación? ¿Qué ocurre cuando esta imaginación introduce en nuestra realidad los elementos que, más allá de la suspensión de la incredulidad, nos hacen aún reaccionar ante una obra cuyos episodios solo pueden ser encasillados dentro del absurdo, de lo que sabemos que no es posible, pero que sin embargo, de un modo misterioso, logra conmover los cimientos de lo que consideramos es la construcción de nuestra realidad? ¿Y por qué todos estos elementos desembocan en eso que Mark Twain llamó el arma más eficaz, la risa? Hoy vamos a hablar de un libro, o más bien dos libros, y más que eso, de un personaje que se transformó a la vez en el arquetipo de la intrepidez, el embuste, el valor y la creatividad. Vamos a tratar de responder a las preguntas que hemos hecho al comienzo. Vamos a repasar las adaptaciones al cine que se han hecho de una obra que aún hoy nos presenta a uno de los arquetipos más insuperables de la ficción. Y finalmente, trataremos de interpretar, si es que la risa lo permite, de qué cosa es símbolo y demostración uno de los personajes más trascendentales de la literatura universal. Amigas y amigos, soy Pablo Octavio Rosell. Sean todos bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía, y los invito a emprender un viaje junto al inmortal Barón de Munchausen y sus aventuras. Comencemos hablando de la realidad. Karl Friedrich Hieronymus, barón de Munchausen, fue un personaje histórico, un noble alemán que sirvió en el ejército de Rusia, donde alcanzó el grado de capitán, por sus servicios en las guerras contra los turcos. La historia nos cuenta que al volver a su patria, en la Baja Sajonia, en la ciudad de Bodenwerder,
Carl Friedrich Hieronymus se volvió una persona a la que le gustaba narrar historias sobre sus experiencias en las guerras contra los turcos, lo que le hizo muy conocido en su patria. Muchos de nosotros seguro hemos conocido a personas a las que les gusta narrar historias donde ellos son los protagonistas y héroes. Hemos visto cómo estas personas se entusiasman con su relato y cómo hasta les llegan a brillar los ojos al contar historias que nadie tiene cómo comprobar sean ciertas. Y también muchos de nosotros llegamos a sentir cierta fascinación por las historias de estas personas, aunque sepamos dentro de nosotros que no pueden ser posibles o que al menos están totalmente exageradas por quien las cuenta. Contar historias es un rasgo humano sin el que no hubiera sido posible el nacimiento de la literatura, entre otras cosas. Y si bien en tiempos primitivos este rasgo tenía ciertas funciones específicas relacionadas con la sobrevivencia y luego con la tradición, a medida que la civilización avanzó de manera gradual, comenzaron a difuminarse estas funciones y empezaron a pasar cosas que son realmente extrañas y que aún hoy son motivo de discusión, como la introducción de elementos no reales en la relación de hechos supuestamente reales. Volvamos a Carl Friedrich Hieronymus. Aparentemente, su fama como narrador de historias creció hasta el punto de que alguien decidió escribir un libro con ellas. Y es aquí donde la situación comienza a volverse confusa. Rudolf Erich Raspe, un científico y escritor de Hannover, en Alemania, es habitualmente considerado como el autor de las aventuras del barón de Munchausen, al ser su obra la primera publicada con estas narraciones. No se sabe si el verdadero barón autorizó o tuvo que ver algo con esta obra. Aparentemente no, pues las características del personaje de la obra de Raspe pronto hicieron famoso al barón como un consumado, hilarante y, por cierto, simpático mentiroso, con mayúscula, en un fenómeno literario tan extraño que hizo que comenzaran a difuminarse los límites entre la persona de carne y hueso y el personaje. La obra de Rudolf Erich Raspe fue publicada originalmente en inglés, lo que aumentaría las extrañezas en esta historia, ya que al poco tiempo aparecería una versión en alemán, cuyo autor fue Gottfried August Birger, un conocido poeta de la época, obra que estaba mucho mejor escrita, aunque en general con los mismos episodios delirantes. Aparentemente, la intención de Gottfried August Birger fue solo hacer una traducción o adaptación de la obra en inglés, pero el tiempo quiso que en Alemania fuese su versión considerada la original, ya que además estaba mucho mejor escrita. Tenemos hasta aquí entonces 3 hechos que debemos enumerar, porque constituyen un ejemplo superlativo de lo extraño que puede ser el fenómeno de la literatura operando en la realidad. Primero, las historias originales de Carl Friedrich Hieronymus, las que no podemos saber cómo eran originalmente, pues fueron narradas oralmente, y a juzgar por la amargura que le provocaron a su autor en sus últimos años, al verse retratado como un grandioso embustero, debieron tener elementos de hipérbole o de irrealidad. En segundo lugar, tenemos la obra de Raspe, de quien no se conoce las intenciones al haber creado un personaje con las características del varón de la primera obra, publicada en 1781. Raspe fue contemporáneo de Carl Friedrich Hieronymus, el verdadero barón de Munchausen, y hay quien ha supuesto que Raspe quiso ridiculizar por algún motivo que no conocemos a este verdadero varón y sus heroicas aventuras. Comienza aquí a operar ese elemento de disolución de la realidad, de fundir elementos en una nueva realidad, que es la de la existencia del varón en un plano supuestamente ficticio, pero que irónicamente termina por imponerse al real. Y en tercer lugar está la irrupción de Gottfried August Birger y su adaptación, la que terminaría por imponerse a la obra original, es decir, una nueva realidad sobre la fusión de realidad e irrealidad que ya había ocurrido con la primera obra sobre Munchausen, para definitivamente sepultar las obras del Munchausen de carne y hueso bajo la ficción descabellada del literario. Esto, que parece un tanto extenso y confuso, es solo el comienzo de las andanzas de Munchausen. El barón de Munchausen comenzará entonces ese extraordinario viaje dentro de sus propios viajes que lo llevará a cobrar la vida propia de los grandes personajes de la ficción, como el Quijote o Gulliver. El barón de Munchausen cobraría fama universal durante el siglo XIX y durante el XX lo haría a través de su entrada a las adaptaciones cinematográficas.
Pero antes de hablar... Bueno, ahí tenemos la parte que necesitamos ver de este video, que es bastante extenso, no lo íbamos a ver completo, ¿ya? Sino que lo íbamos a ver hasta el minuto 8, donde ya tenemos mayormente claridad de quién es el barón de Munchausen, ¿ya? Qué es lo que necesitamos saber para poder realizar nuestra actividad que tenemos, ¿ya? Vamos a hacer la pausa para volver con la actividad y poder resolver algunas dudas que tengan los compañeros, ¿ya? Vamos y volvemos.